presidente de la Nación, acaba de participar en un acto de campaña del grupo Vox, un grupo de ultraderecha, franquista allí de España, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ex vicepresidente de España, director de Canal Red, profesor asociado a Ciencia Política en la Complutense, premio Periodismo de la Lupa y el premio Rodolfo Walsh 2018. Pablo, gracias, soy el profe Romero, gracias por este contacto. Estoy con mis compañeros y compañeras en el Destape. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Encantado de estar con Bien. vosotros. Un placer y un honor. Igualmente, Pablo. Bueno, ¿cómo poder entender de qué se trata Vox? ¿Por qué lo invitan a Milei? ¿Por qué Milei es un actor importante en ese acto? ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo? Bueno, Milei es la estrella mundial de la ultraderecha y Vox ha tratado de rodearse en su acto electoral de figuras internacionales. Está prevista la presencia de Meloni, la primera ministra italiana, la presencia de Víctor Orbán. Hay también, por supuesto, representantes del gobierno de Israel. Y bueno, ahí yo creo que Milei se ha convertido en la gran figura de la ultraderecha a nivel mundial. Pero ojo, esto no solamente es un problema de Vox. Milei tiene más admiradores, también en el Partido Popular, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con los empresarios españoles más importantes, que están, de alguna manera, al hacerse la foto con un fascista, le están dando un aval que señala hacia dónde camina el mundo, y sobre todo Milei, como buena parte de las extremas derechas a nivel mundial, son el resultado de la acción de los medios de comunicación. Cuando Milei dice que la clave de la política es la guerra cultural, la lucha ideológica, tiene razón. Y la ultraderecha ha entendido perfectamente que en sociedades donde todavía dejan votar a la gente, el comportamiento electoral de la gente es muy importante, es el resultado de una batalla ideológica que se da básicamente en los medios de comunicación. Sin los medios, tanto los convencionales como los nuevos medios en las redes sociales, estos ultras que quieren destruir la democracia no existirían. Ese es el terreno en el que se mueven, el terreno en el que influyen y, por desgracia, hay que decir la verdad, para poder enfrentarla, van ganando. O sea, es que se habla mucho del tema de las fake news y las plataformas, y bueno, por lo menos acá en la Argentina la experiencia que tenemos es que los grandes productores de fake news, por cierto, reproducidos hasta el infinito por las redes, son los grandes medios también, ¿no? Que hacen Claro. campaña, inventan. Bueno, vos has sido víctima de una gigantesca cadena de fake news, igual la ha pasado acá con Cristina, y bueno, le pasó a Lula también en Brasil. Me gustaría, para conocer mejor, ¿cuáles son las ideas que empuja a Vox y que uno podría extender al resto de las fuerzas que están acompañando a Vox? Cada grupo de extrema derecha tiene sus particularidades. Vox es una escisión del Partido Popular, no es una fuerza política outsider. Se escinden de un partido gubernamental, es una fuerza política en la que hay jueces, en la que hay policías, en la que hay militares. Es, digamos, una de las expresiones de un movimiento reaccionario que se da dentro de las oligarquías y dentro del Estado, frente, por un lado, a la emergencia en su momento de Podemos y a la emergencia del independentismo catalán. Pero a partir de ahí, esto, digamos, haría a Vox una fuerza política muy distinta de otras ultraderechas, diferente a Milei, diferente también al Frente Nacional francés, que hace un discurso contra la inmigración como el eje de su actividad, y Vox sería, digamos, mucho más anticatalanista y expresión de un reaccionarismo españolista. Pero, ¿qué es lo que une a Vox con Milei y con una nueva ultraderecha que no solamente se organiza en los partidos, que se organiza también en el mundo empresarial y se organiza sobre todo en los medios de comunicación? Por una parte, la normalización de la mentira. Cuando hablamos de fake news, no hablamos de una cosa que surja en las redes sociales. Los inventores de las fake news son la Fox. La Fox es quien normaliza y legitima el uso de la mentira con la teoría de los hechos alternativos. Lo que plantea Fox es, si una mentira cambia la realidad más que una verdad, es un medio legítimo para hacer política a través de la información como hacemos nosotros. Ese es un paradigma en el que funciona la extrema derecha. La mentira es legítima y la mentira, de alguna manera, empuja intuiciones ideológicas que ya están asentadas en la sociedad. El antifeminismo es una de las características fundamentales y luego al mismo tiempo la identificación
de lo público, de la existencia de Estado con el comunismo. Es una cosa muy llamativa que hace Milei y que dice Vox también. La existencia de hospitales públicos, de escuelas públicas, la existencia de sistemas de previsión social, eso es el comunismo. Que haya carreteras es comunismo. Que haya un sistema de redistribución a través de los impuestos es el comunismo. Eso revela que tienen clarísimo en términos ideológicos hacia dónde van. Y creo que la izquierda se equivoca al no asumir ese terreno ideológico. Pondré un ejemplo latinoamericano, una polémica que hubo recientemente en Chile, en la que el jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, criticó a su propio gobierno diciendo que el gobierno no está trabajando en lo ideológico. Y algunos ministros socialistas le respondieron diciendo que su trabajo no es la ideología, que su trabajo es hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente. Y entonces Vinter le responde: desde el momento en que la derecha ha convencido a la gente que los impuestos son malos, la izquierda no puede hacer política desde el gobierno, porque un sistema de redistribución a través de políticas fiscales es el ABC de una política de izquierdas. Y al decir esto, estaba planteando que desde el gobierno, que desde las políticas públicas, hay que asumir ese desafío ideológico que Milei entiende perfectamente. Cada vez que abre la boca es para empujar una serie de valores que son peligrosísimos porque destruyen la democracia, pero que sirven para construir consensos sociales que son los que alimentan a la derecha y la ultraderecha con un eco mediático enorme. Pues es que nos cuesta mucho entender cómo nuestras sociedades en algún momento eh, que han sido valoradas en el mundo por ejemplo, eh, ya se metieron en cana a quienes estuvieron responsables de los golpes de Estado. Es el país de las madres de plaza y de las abuelas de Plaza de Mayo, de búsqueda de la identidad, etcétera. Y da la sensación esa, ¿no? Que éramos como un país donde los derechos y los avances en los derechos sociales y políticos eran moneda corriente y habían llegado para quedarse, ¿no? Y de repente empezamos a ver retroceso, primero con Macri y después aceleradamente con la llegada de Milei. Entonces, nos cuesta mucho vernos, pensarnos, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué está moviendo adentro de cada uno de nosotros y nosotras? ¿Qué parte está moviendo que hace que de repente aparezcan estas expresiones tan tremendas, ¿no? Como, no sé, esta semana tuvimos un ataque lesbofóbico, donde ya murieron Tres tres pibas. compañeras. Por una molotov. Pero bueno, ahí digamos, han logrado agitar, mover ahí algo que no era tan público, no se expresaba tanto, Pablo. No sé si pasa también allá en España y qué nos puedes decir al respecto. Yo creo que puede haber paralelismos. Claro que Argentina es el país de las madres, es el país de las leyes de memoria más avanzada, es el país en el que hasta cierto punto se ha hecho justicia con los genocidas, pero también es el país de Carlos Menem y el país del ministro Cavallo. España es el país de las leyes LGTBI más avanzadas, pero también es el país de los curas pedófilos que siguen controlando buena parte de la educación. Esos contrastes son habituales en muchas sociedades. Y el problema es que frente a los avances sociales, los reaccionarios, cuando no les queda más remedio, asumen los ropajes estéticos e ideológicos del fascismo. Hay una cosa que en América Latina saben perfectamente. La derecha asume los sistemas democráticos siempre y cuando los resultados electorales les favorezcan o al menos no lleven a los gobiernos a fuerzas políticas que quieren iniciar procesos de transformación. En el momento en el que eso ocurre, la derecha enseña su cara de verdad, su rostro de verdad, y liberal, antidemocrático, violento. Eso lo vimos en Argentina, eso lo vimos en Chile, eso lo estamos viendo con los intentos golpistas en Colombia y eso lo vimos también cuando nosotros estuvimos en el gobierno con una serie de dinámicas de lawfare, de acción concertada entre sectores del Poder Judicial y sectores del Poder Mediático para tratar de ganar con mentiras y procesos fabricados lo que no se ganaba en las urnas. Eso quiere decir que estas ultraderechas que tienen éxito en muchos lugares son también el resultado de algunos avances de las fuerzas progresistas. El problema es que creo que ellos han entendido mucho antes la importancia de la ideología en sociedades crecientemente mediatizadas y en las que además los medios de comunicación están evolucionando con un peso cada vez mayor de las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes. Y de alguna forma, Milei es una de las grandes estrellas de TikTok. Yo recuerdo que algunos ponían en cuestión el peso de Milei en Instagram, el peso de Milei en TikTok, pensando que la política siempre
funciona en última instancia con mecanismos convencionales más clásicos, no entendiendo lo que significa ese nuevo terreno de combate. Y por eso, sociedades que pueden dar resultados admirables para los que tenemos valores de izquierdas, pueden dar resultados absolutamente aberrantes. Tampoco es una novedad histórica. Los países del fascismo y el nazismo eran países con movimientos obreros y socialistas enormemente poderosos. Estoy pensando en Italia, estoy pensando en Alemania. No es extraordinario que precisamente en esos países puedan surgir figuras como estas. América Latina sigue siendo el gran granero ideológico de la izquierda a nivel mundial. Precisamente por eso no es extraño que también la derecha, esta vez mucho más desnuda y asumiendo, digamos, su opción fascista como opción que les resulta más favorable, opera. Ojo, yo recuerdo que en Argentina había quien pensaba que con un candidato moderado como Massa, las oligarquías del país no iban a apoyar a Milei y se iba a poder sostener un nuevo gobierno peronista de centro. Bueno, pues lo que hemos visto es que las oligarquías en Argentina, el poder mediático en Argentina apoyó a Milei y buena parte de los cuadros del macrismo, por lo menos en un primer momento, fueron cooptados por lo que representaba este tipo. Y seguirá siendo. Pablo, por último de mi parte, ¿cuáles son los desafíos que tenemos quienes nos oponemos a ese conjunto de ideas? ¿Cómo crees digamos, qué desafío tenemos por delante, ¿no? Para mí el principal es reequilibrar la correlación mediática de fuerzas. Si la izquierda no tiene poder mediático propio, no tiene nada que hacer. Cuando uno ve las estructuras de propiedad de los grandes medios de comunicación, ve que los ricos y los oligarcas tienen clarísimo que aunque sean deficitarios, aunque no sean rentables, si uno quiere defender sus intereses, necesita periódicos, necesita radios y necesita televisión. Esto la derecha lo ha tenido clarísimo siempre, la Iglesia Católica lo ha tenido clarísimo siempre. En España la Iglesia Católica es propietaria de una cadena de televisión y de una estación de radio. Y sin embargo, los sindicatos en España, que tienen millones de afiliados, jamás se han planteado que pudieran tener su propia radio o su propia televisión. En ese sentido, también Argentina es uno de los países con experiencias mediáticas alternativas más interesantes. O se reequilibra esa correlación, que es asumir el terreno mediático como terreno ideológico y terreno fundamental de la política, o será enormemente difícil combatir a un poder que tiene clarísimo que en sociedades mediatizadas el terreno de combate principal está en los medios. Bueno, y ahí vos, bueno, entiendo, en algún momento decidiste renunciar a la vicepresidencia de España y te pusiste a apostar fuerte a tratar de dar esta pelea. Ahora estás en Canal Red, entiendo, ¿no? Nosotros estamos hablando de un canal también alternativo, sostenido sobre todo por el aporte de la comunidad, como es el Destape. Estamos intentando eso. La verdad que hay una desigualdad terrible, ¿no? Pero me parece que es por acá. Nos parece que es por acá. Yo lo tengo clarísimo. Hay muchas veces que hay gente que me dice, ¿por qué no vuelves a la política? Y es como, yo ya estoy en política. Lo que pasa es que un militante tiene que saber cuál es el lugar en el que le es más útil. Durante un tiempo fui secretario de un partido, fui diputado, fui vicepresidente del gobierno y ahora mi papel es otro. Y eso no quiere decir que no forme parte de un proyecto cultural mucho más amplio. La izquierda debería entender que hacer política no solamente es organizarse en un partido político. Que la política también la hacen movimientos sociales que no tienen por qué tener una adscripción partidaria igual o necesaria, que también se hace en el mundo de la cultura, con los cineastas, con los escritores y, por supuesto, en los medios de comunicación. La izquierda tiene que tener un proyecto cultural. Un proyecto ideológico no solamente es un programa de gobierno. Un proyecto ideológico es un conjunto de valores que se tienen que expresar en términos culturales en muchísimos ámbitos. La izquierda pensó mucho tiempo que la gente votaba en función de su posición de clase. Y eso es una enorme ingenuidad. Vemos que gente muy pobre, que gente que depende de lo público para vivir, puede terminar votando a quien dice que hay que destruir el gasto social, a quien dice que la justicia social es una aberración, a quien quiere destruir las escuelas públicas, los hospitales públicos. Y la izquierda se desespera diciendo cómo alguien que tiene un salario muy pequeño o que está desocupado puede votar a alguien como Milei. Porque las razones por las que la gente vota son finalmente razones sentimentales e ideológicas. Y la pelea por los sentimientos, la pelea por las emociones
es una pelea fundamentalmente política. Pablo Tabo te saluda. Buen día para nosotros, buenas tardes creo por allí. No, pensaba esto de la batalla cultural, ¿no? Que entendió la derecha muy bien y me parece que también otra cosa que entendió es esa batalla a nivel global. Las herramientas que utiliza Milei en la Argentina las utiliza la primera ministra italiana. Son más o menos lo mismo, la misma estrategia, los mismos fierros y hasta se financia quizás tal vez del mismo modo. ¿Crees que también pasa por ahí la cuestión? Absolutamente, absolutamente. Y sobre esto hay que informar y esto hay que decirlo. Es clave conocerles, conocer sus modus operandi, conocer la guerra sucia que practican en las redes sociales, destapar sus redes de financiación, destapar sus granjas de bots con las que actúan, destapar sus campañas de bulos para destruir personalidades. Es, digamos, un modus operandi común a muchos fenómenos de ultraderecha y están enormemente bien coordinados entre ellos. Bien, Pablo, muchísimas gracias por este contacto con el Destape, fuiste muy amable. Te mandamos un abrazo desde Un placer, compañeros. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto.